Hoy vamos a continuar con la primera carta del apóstol Juan y vamos a comenzar en el segundo capítulo. Si el Señor nos permite, nos ayuda, vamos a estudiar de los versículos 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Y este pasaje, a pesar de ser tan breve, yo lo dividí en varios puntos fundamentales. El primer punto dice: Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado. Qué hermoso es saber que alguien pelea por nosotros, que alguien nos defiende, que alguien está a nuestro lado para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. Y comenzando el capítulo 2, el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué tremenda declaración de la palabra de Dios. Y en este primer aspecto tenemos 5 puntos. El primero, no de balde a Juan se lo llama el apóstol del amor. A pesar de que cuando comenzó su ministerio, él y su hermano eran llamados Boanerges o hijos del trueno. Pero tanto trató con estos dos hermanos el Espíritu Santo, que luego le quedó el nombre del apóstol del amor. Y en este pasaje, en este versículo, lo notamos por la forma de expresar a sus lectores. Hijitos míos. Qué expresión de dulzura, qué expresión de amor, teniendo una autoridad de apóstol directo del Señor. Sin embargo, con toda humildad, con toda mansedumbre, con toda dulzura, él comienza a dirigir esta parte de su carta diciendo: hijitos míos. 2. El propósito de su carta es preventivo. Preventivo. Es mejor prevenir que curar, dice un refrán. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Le está previniendo, le está alertando, le está diciendo que él le escribía estas cosas para que no llegaran a pecar. Normalmente las personas que no conocen a Dios viven practicando el pecado. Es más, se deleitan en pecar. Pero cuando uno se convierte a Cristo, a uno ya no se deleita en el pecado. Uno lo aborrece, le asquea al pecado. Uno ama las cosas limpias, las cosas santas, las cosas puras. Esa es una de las evidencias de que realmente nos hemos convertido, de que hemos nacido de nuevo. Ahora, si a nosotros nos sigue gustando el pecado, quiere decir que no hubo un cambio interior. Pero él está previniendo: estas cosas les escribo para que no pequen. Llegado el caso. Entonces, el que no es cristiano peca de continuo. Es más, se deleita en el pecado. En cambio, el cristiano, si cae circunstancialmente en el pecado, le provoca tanto dolor que va corriendo a pedirle perdón al Señor, y el Señor lo perdona y lo restaura. Ahí está la diferencia. Pero él está previniendo, es preventivo. 3. Otro propósito de su carta es curativo. No solo que le previene, sino que ahora le da la forma de salir de la situación. En el mismo versículo que dimos lectura dice: y si alguno hubiere pecado. Hay veces que cuando un cristiano peca, el diablo le dice: ya no va más, vos no podés seguir más a Cristo. Pero lejos sea, a pesar de lo que pudimos haber hecho, sin querer, si nos duele, todavía hay una gran esperanza. Pedro, por ejemplo, pecó contra el Señor negándolo, pero el Señor le dio una nueva oportunidad y le encomendó un tremendo ministerio. En cuarto lugar, la solución es un abogado defensor ante la corte del cielo, ante la corte divina. El juez es Dios el Padre,
pero gracias a Dios que tenemos un abogado a nuestro favor. ¿Y quién es ese abogado? Ese abogado es Jesucristo el justo. Tenemos ante el Padre, ante la corte divina. Así que en quinto lugar, el nombre de ese abogado es Jesucristo el justo. Este abogado no se presta a sobornos, este abogado es imparcial, este abogado es neutral. Yo a veces cuando miro esos juicios digo, ¿cómo puede un abogado defender a alguien si sabe que es un delincuente, un criminal? Qué problema, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá lo que debe hacer. Así que el primer aspecto que vemos de este pasaje es que Cristo es nuestro abogado, pero no un abogado querellante, sino un abogado defensor, alguien que te defiende, alguien que te ayuda a salir del pozo cuando te caes. En segundo lugar, Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué palabra tan rara? Nunca la hemos analizado. ¿Qué quiere decir? Cristo es nuestra propiciación. En el versículo 2 leemos, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí tenemos varios aspectos, 4 por lo menos. La palabra propiciación significa apartar la ira mediante un acto justo. Reitero, propiciación significa apartar la ira de Dios, mediante un acto justo, un acto de justicia. Y también significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Cuando uno peca, uno viola la justicia divina. Pero Jesús es nuestra propiciación para mediar entre el juez soberano y entre el pecador condenado. Así que Él es nuestra propiciación. Es una de las obras de nuestro amado Señor Jesús en la cruz cuando murió por los pecados de la humanidad. Es prácticamente quitar la ira de Dios del pecador que lo recibe como su Salvador. La Biblia es muy clara, dice que la ira de Dios está sobre los pecadores, sobre los que no se arrepienten. Pero mediante Jesucristo, la ira de Dios es calmada, es satisfecha. Cuando Jesús dice, Padre, perdónale, yo morí por él, yo pagué el precio de su condenación. Qué hermosura es saber que este abogado no solamente se fue a la corte, sino que él dio su vida para poder ser un abogado defensor. ¿No te alegra? Nos regocijamos en nuestro abogado defensor. Gloria a Dios. 2. Propiciación por nuestros pecados significa, mediante el sacrificio de Jesús, los pecados de todos los creyentes en el Señor pueden ser perdonados. Y no me estoy contradiciendo, dije anteriormente que el verdadero creyente no hace del pecado una práctica cotidiana. Puede pecar circunstancialmente por negligencia, por descuido, por esto, por lo otro, ¿no es cierto? Pero este abogado es la propiciación, o sea, el que se pone en medio del juez y el pecador para ser propicio, para volver a tener comunión con Dios el Padre. El punto 3, propiciación no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier pecador, de cualquier raza, de cualquier color, de cualquier estatus social, no importa lo horrible de su pecado, dice que Él es la propiciación también por los pecados de todo el mundo. Esto significa que el sacrificio de Jesús fue a favor de toda la humanidad. Yo quiero que te quede bien claro eso. Cuando cualquier pecador se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Salvador, alcanza su amoroso perdón y la salvación de su alma. No se produce eso automáticamente. El pecador se tiene que arrepentir, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús y sus pecados son borrados, son perdonados, son justificados por lo de todo el mundo. Y vemos en cuarto lugar, esta verdad invalida
completamente la teoría calvinista, que dice que el perdón y la salvación reciben solamente los que fueron predestinados por Dios para ser salvos. Quizás te resulte muy extraño, pero esto está en boga, ahora está inundando las iglesias. Es una teoría totalmente equivocada, es una herejía. Ellos dicen que, los que creen esto, que Jesús no murió por toda la humanidad, que murió por un grupo selecto. Así que Jesús no murió por todo, entonces Jesús es la propiciación por algunos. Y esto es terrible. La Biblia dice que Jesús murió por todos. Esa es la corriente calvinista. Nosotros no somos calvinistas, gracias a Dios. Y yo no me quiero detener en esto. Un día hablaremos de todas las creencias equivocadas, herejías de Calvino, que fue uno de los reformadores. Pero vamos en tercer lugar, la evidencia de conocer a Dios. ¿Hay alguna evidencia de que le conocemos a Dios? Porque una cosa es saber de Dios, otra cosa es creer en Dios, pero otra más profunda es conocerlo personalmente, conocerlo de primera mano, no por dice qué. Y siempre pongo un ejemplo yo. Por ejemplo, yo creo en Felipe VI, el rey de España, el hijo del rey Carlos. Lo he visto en video, lo he visto en televisión. Yo creo en él en el sentido de que creo que existe, de que es real. Yo también creo en él, pero yo no lo conozco personalmente. Yo nunca hablé con él. Yo no sé cómo será él. Y tal vez si tengo la oportunidad de hablar con él, tampoco lo conozca muy a fondo. Tendría que preguntarle a la esposa, ¿cómo es Felipe? Porque alguien dijo que la que más conoce a un hombre es la esposa. Yo no sé si conoce a tu esposo bien, a fondo. Están muy calladitas las hermanas esta noche. Bueno, el que más conoce al esposo es la esposa y viceversa. También el que más conoce a la esposa es el esposo, porque de lejos todos somos buenos. Y alguien dijo, de noche todos los gatos son pardos. Quiere decir que de lejos todos somos buenos, somos eso, pero hay que ver de cerca. Entonces, la evidencia, ¿hay alguna evidencia de que podemos conocer a Dios más que saber de Él, más que creer en Él? Bien, en los versículos 3 y 4 nos va a hablar de cuál es esta evidencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quiero leerlo despacito para que le tomes el sentido. Estamos hablando de conocer a Dios, no solo creer en Dios, no solo saber de Dios, sino conocerlo en una forma personal. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda, no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Bueno, es una evidencia muy sencilla, muy clara. Yo puedo decir que yo conozco a Dios, pero si yo ando en pecado, si yo no me arrepiento, es porque yo no conozco a Dios. Porque el que conoce a Dios trata de agradarle a Dios, trata de hacer las cosas conforme a lo que Dios quiere. Y acá vamos a ver 4 puntitos. Entonces, la evidencia de conocer a Dios es guardar u obedecer sus mandamientos. 2, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. 3, si tuvieras que evaluarte esta misma noche, si tuvieras que hacer un examen de conciencia, si conoces a Dios, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Solamente sabes de Dios? ¿Solamente crees en Él? ¿O lo conoces? ¿Tenés una íntima relación con Dios? A ver, pastor, recuérdeme cómo es la prueba, la evidencia. Bueno, la evidencia de que conoces a Dios es que le obedeces.
Si vos no le obedeces, es porque no le conoces. ¿Se entiende, hermano? Y hay muchos cristianos que creen en Dios, que saben de Dios, pero no le conocen personalmente. Porque cuando uno le conoce personalmente, no te queda otra que obedecerle, pero no a la fuerza, sino como algo grato, como algo muy hermoso de hacer su voluntad, de agradarle. 4. Si le obedeces significa que conoces a Dios. Si no le obedeces significa que no conoces a Dios. Cada uno tendrá su propia respuesta. En cuarto lugar, el amor de Dios y la comunión con Él. El amor de Dios y la comunión con Él. En el versículo 5 leemos: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. A ver si lo podemos analizar, si lo podemos meditar. Pero el que guarda su palabra, el que cumple su palabra, el que practica su palabra, el que la obedece a su palabra, no solamente que sabe versículos bíblicos o la Biblia de tapa a tapa, no, eso no cuenta mucho. Es muy bueno saber la Biblia, pero dice el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que tenemos comunión con Él. Y puse aquí 2 puntitos. Entonces el que obedece la palabra de Dios aprende a amar como ama Dios. Tal vez nunca te lo planteaste. ¿Amo yo como ama Dios? Pastor, pero eso es imposible. Humanamente sí. Humanamente sí. Pero cuando el amor de Dios está llenando nuestro corazón, entonces es posible. Yo quiero recordarte algunas escenas de la Biblia. Cuando Jesús era crucificado y Jesús dijo a sus verdugos: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ya sé, va a venir a tu mente y vas a escuchar una voz. Bueno, pero eso era Jesús. Pero yo no escuché que otro fuera de Jesús haya dicho. Sí, Esteban lo estaban apedreando, lo estaban lapidando, lo estaban matando. Y Saulo de Tarso estaba allí mirando. Es más, yo creo que él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Las ropas de lo que le apedreaban pusieron a los pies de Saulo de Tarso y ahí él estaba. Y Esteban, cuando se estaba muriendo, dice la Biblia que él vio el cielo abierto y los ángeles de Dios que ascendían y descendían. Y dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes. Ahí vemos que el amor de Dios estaba llenando el corazón de Esteban. Él estaba siendo lapidado, muerto a pedradas. ¿Sabes lo que es? Y entre sollozos, dolor, agonía: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué tremendo! Cómo el amor de Dios perfeccionó a un simple hombre como nosotros. Ahí estaba, el primer mártir, Esteban. Así que el que ama como ama a Dios tiene comunión íntima con Él. ¿Te planteaste alguna vez, te dijiste alguna vez, cómo quisiera amar como ama a Dios? Y tal vez una voz te dijo: eso es imposible. No, eso es posible. Alguien te dijo: eso es una utopía, un ideal inalcanzable. No, es alcanzable, pero demanda que yo me niegue totalmente, que yo muera a mi yo, que yo muera a mi voluntad, para que Cristo viva dentro mío y Él sea el que gobierna mi vida. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca dentro mío. Esa es tu decisión, esa es mi decisión. ¿Quién manda en mi vida? ¿Yo mando, yo decido o manda Él? Bueno, es lindo decir: en mi vida manda Cristo, pero hay que ver en la práctica. Cada que tengo que tomar una decisión, cada que me ofenden, cada que dicen cosas de mí,
Mi carne se quiere exacerbar, se quiere vengar y dice, ya me la vas a pagar. Ya. No, yo estoy poniendo un ejemplo. Bueno, pero si Cristo vive en mí, nosotros no tenemos que responder con maldición, sino bendecir a los que te maldicen. Hermano, y eso no es fácil. Eso únicamente es posible cuando Cristo toma el control pleno de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones y de todo. Así que, otra cosa, el amor de Dios es imparcial, es neutral, es incondicional. Tal vez nunca lo pensaste, pero los seres humanos, nuestro amor muchas veces es condicional. Bueno, si me amás, yo te amo. Y si no me amás, no sé, lo voy a pensar. Pero llegar a amar a aquel que no te ama, eso es un amor incondicional. Y eso es lo que la palabra nos desafía. Si vos llegás a ese punto, para eso hay que crecer de a poco, no se puede de hoy para mañana. Porque yo qué sé cómo viniste esta noche. A lo mejor tu corazón está con dolor, está con heridas, porque alguien te ofendió, porque alguien habló mal de vos. Y esta noche te encontrás con el gran desafío que vos tenés que amar como ama Dios. Y Dios le ama a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios no se fijó en la condición de cada uno. El amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones. Ahora el punto es, ¿estaré dispuesto a amarle a Dios? Es casi imposible uno permanecer indiferente cuando uno entiende que Dios me ama. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Ve? Nosotros estamos marcando una condición. Porque Él me amó, yo lo amo. Y si Él no me hubiese amado, ese es el punto. Ahí sería una condición, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos el amor de Dios y la comunión con Él. Y van de la mano. Si yo lo amo a Dios, tengo comunión con Él. Si yo tengo comunión con Él, yo amo a Dios. Ese es el amor vertical. Pero ¿qué del amor horizontal? Si yo amo a Dios, tengo que amar a mi prójimo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi comprensión, con toda mi fuerza. Y el segundo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay veces nosotros cortamos el versículo. Sí, con Dios no tengo problema de amarle, y no sé si es un amor, pero cuando se trata de un amor horizontal, con mi semejante, vienen recuerdos. Este me ofendió, este me trató mal, y empezamos a poner condiciones. Si viene la persona y se humilla y me pide perdón, bueno, voy a pensar a ver si te voy a perdonar. Podemos llegar hasta ese punto, pero lo que Dios espera es que nosotros seamos perdonadores, porque en definitiva Él dice, al finalizar el Padre Nuestro, que dice que nos perdone Dios así como nosotros perdonamos a quienes nos han hecho mal. Así que es bastante seria la cosa. Bien, el amor de Dios y la comunión con Él. En quinto y último punto, la comunión con Dios nos ayuda a vivir como Jesús. Quiero que escuches bien, que se te grabe en tu mente. La comunión con Dios nos ayuda a vivir como Jesús. ¿Quién no soñó en algún momento? Yo quiero llevar una vida como Jesús. Y bueno, ¿y cómo hacer? ¿Cuál es el gran secreto? Tener comunión íntima con Dios. Jesús vivía en una íntima, profunda y plena comunión con Dios. Por eso Él amaba como amaba. Es decir, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, en Dios, debe andar como Él anduvo. Y estamos llegando a la conclusión. La conclusión, yo hice como un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. 1. Cristo es nuestro abogado.
Yo no sé si eso te alegra, si eso te da temor. Este no es un abogado querellante, es un abogado defensor. Gloria a Dios, no estamos solos. No es que no tengo para los honorarios. Él es gratuito, Él no te cobra nada. Él dice, hijo, estoy capaz de defenderte porque te amo. La pregunta es, ¿estás acudiendo a Él para que te defienda ante la justicia divina? ¿Cuántos cristianos andan con sentimientos de culpa? Ay, lo que hice, teniendo un abogado defensor que te puede librar del sentimiento de culpa. Y bueno, algún día va a pasar. Yo quiero decirte que eso no pasa con el tiempo. El sentimiento de culpa pasa cuando nosotros exponemos nuestra situación ante Dios y por medio de Jesús Dios nos perdona, nos justifica, nos limpia y se olvida. Se olvida. 2. Cristo es nuestra propiciación, o sea, alguien que hizo un acto justo para tratar de reivindicar la comunión con Dios el Padre. Entonces, Cristo es nuestra propiciación. La pregunta es, ¿te estás acercando a Dios por medio de Cristo y en su nombre para ser perdonado, perdonada? ¿O cuando cometes un error, le escuchás al diablo y dices, con vos no hay salida? Lo que hiciste es imperdonable. ¿Te ocurrió alguna vez? Bueno, si no te ocurrió, te puede llegar a ocurrir. Y ahí vos tenés que tomar la decisión de lo que dice este versículo. Tengo un abogado que me va a defender, un abogado que murió por mí, y él me va a sacar adelante. ¿Te estás acercando a Dios por medio de Cristo y en su nombre para ser perdonado? 3. La evidencia de conocer a Dios es obedecerle. Y te hago una pregunta. ¿Le estás obedeciendo en todo? Queda ahí la respuesta en tu corazón. 4. El amor de Dios y la comunión con Él. ¿Permitís que el amor de Dios fluya en tu vida? ¿El amor de Jesús fluya en tu alma? Necesitamos su amor, porque nuestro amor es muy limitado y muy egoísta. ¿Permitís que el amor de Dios fluya en tu vida? ¿Amás a Dios en respuesta a su gran amor por vos? Esto te permitirá tener una íntima comunión con Dios. 5. Y último, la comunión con Dios nos ayuda a vivir como Jesús. La comunión con Dios nos ayuda a vivir como Jesús. Si yo no tengo comunión con Dios, ni me parezco a Jesús. Pero la comunión con Dios sí me ayuda. ¿Es Jesús tu modelo? ¿O tenés un predicador favorito? ¿Una figura relevante en el mundo evangélico? ¿O es Jesús tu modelo? Él debe ser tu modelo. Así que la comunión con Dios nos ayuda a vivir como Jesús. ¿Es Jesús tu modelo? Jesús puede y quiere ayudarte a vivir como Él. La pregunta final, ¿estás dispuesto a dejarte guiar por Él? Tal vez viniste con alguna turbación, sentimiento de culpa, con algo. Pero antes de irte a tu casa, Él te dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y quizá esta noche Jesús te va a quitar ese sentimiento de culpa porque Él es tu abogado defensor.